Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar ya con la clase de este día. Y con este primer tema que veamos ahora, es lo que nos saldría para el parcial del sábado. Ya la clase del sábado, y quizás la empezamos a ver ahora, si ya fuera para la segunda actividad. Entonces, una vez terminemos la clase, veamos si tienen alguna duda de cómo se hacen los gráficos. Prácticamente nos estarían saliendo el histograma, el polígono de frecuencias, las ojivas, y ahorita que vamos a ver el tema de curvas de frecuencia. Entonces, si hay alguna duda, ahí me la hacen saber y ahí podemos solventarla. Entonces, ahorita solo me confirman si pueden ver la paginita. Sí se ve. Sí se observan. Okay. Vaya. Entonces, hoy vamos a ver esto. Curvas de frecuencia. Espérenme, solo. Entonces, ¿qué me dice? Las curvas de frecuencia se utilizan para determinar el comportamiento de la población. Y eso constituyen el límite al cual tiende el polígono de frecuencia. Cuando el número de clases y datos en una tabla de distribución de frecuencia. ¿Qué me dice? Una muestra consta de un número limitado de datos y por lo tanto su distribución presentaría irregularidades, que eso es el polígono de frecuencia. ¿Y cuáles son las irregularidades que presenta el polígono de frecuencia? Es que si se recuerdan a la hora de hacer el polígono de frecuencia, al unir los puntos, lo hacemos con una línea recta, bien rígida. No, se va haciendo como un poquito más curvo, así como hacemos las ojivas. Entonces, por ahí más o menos va la razón de ser de estas curvas de frecuencia. ¿Qué me explica? Cuando aumentamos el tamaño de la muestra y disminuyen los intervalos de clase, el polígono representa estas irregularidades. Estas las van a ir perdiendo para convertirse en una curva cada vez más suave que refleja el comportamiento universal de la variable. Tenemos esto. El área bajo la curva de frecuencia es proporcional al total de valores que toma la variable en estudio. Las curvas suaves se denominan modelo de población, ya que describen ciertas características sobresalientes de las distribuciones poblacionales. Los modelos de población pueden asumir una variedad bastante grande de formas entre las cuales tenemos. Y vamos a empezar a ver. Esta es la primera. Vamos a ver, creo que son 8 tipos de curvas que vamos a empezar a realizar. La primera es curva de distribución simétrica.
¿Y qué es una curva de distribución simétrica? Las frecuencias de clases van disminuyendo hasta el 0, hacia 1 y el otro lado de la ordenada máxima. Las frecuencias mayores en el centro y se extiendan hacia los extremos en frecuencias más pequeñas a ambos lados. Generalmente se le conoce como curva normal. ¿Qué es esta curva simétrica? Que prácticamente como está ahorita aquí en la imagen, voy a intentar hacérsela más grande. Entonces, si se acuerdan, a la hora que graficamos los histogramas, nos pueden dar de diferentes formas. Pero, ¿qué me dice hacer la curva simétrica? Que la frecuencia mayor va en el centro y se va extendiendo hacia los extremos. Y a los extremos se va haciendo un poquito más pequeña. Entonces, esta rayita como anaranjada o café, no sé cómo la alcanzan a ver ustedes, es la curva de distribución simétrica. ¿De dónde parte esto? De la tablita de frecuencias que nosotros hemos estado trabajando. No sé si aquí le puse los datos, pero imaginémonos aquí están los datos. Este podría ser 2, 6, 7, 10, 8, un 5, un 3. De eso es que me va a salir mi primer curva simétrica. ¿Qué otro tenemos? Y quizás para que ahí donde podemos comprender un poquito mejor. La otra que vamos a tener es una curva de distribución asimétrica, es asimétrica positiva. ¿Y cómo voy a saber que es una curva de distribución asimétrica positiva? Cuando las frecuencias de clase van aumentando el mayor número de datos en los primeros números de clase. Y este tiende a cargarse a la izquierda de la ordenada máxima. Mire, pero no le entiendo qué es eso. Es un poquito así. Tenemos las mismas frecuencias. Pero ¿qué sucede? Cuando esta curva, ¿se fija? Tiende a cargarse a la izquierda en el eje de las ordenadas. Entonces, cuando yo quiero trazar esta curva, la anaranjada, y si más o menos se me da una cierta recarga a la izquierda, yo sé que es una curva de distribución simétrica positiva. Y fíjense cómo dice, en los primeros números de la clase, o sea, los primeros números de la clase van a ser los mayores y después va a ir medio disminuyendo. ¿Ok? Y voy al otro. Hoy, si tengo asimétrica positiva, también voy a tener una asimétrica negativa. Y a ver cómo me dice. Hoy es el contrario. Las frecuencias de clase van aumentando el mayor número de datos en los últimos números de clase. Y estas tienden a cargarse a la derecha de la ordenada máxima. ¿Cómo se carga este? A la izquierda. Entonces este va a cargar a la derecha de la ordenada máxima. Entonces fuera algo así. Si se fijan, trazamos otra vez la curvita normal y hacia dónde más o menos se carga. A la derecha.
ahorita con estas primeras tres curvas, no sé si tienen alguna pregunta. Y se fijan esta, que creo que esta no se lo expliqué bien. Empezamos con el centro y es un volcancito simétrico, un volcancito como igualito. ¿Ve? Que no me salió tan igualito, pero es por lo que, por esta línea que le dije a Stephanie cómo se hacía la, la clase pasada. Pero con esas tres primeras líneas, no sé si tienen alguna pregunta, con esas tres primeras curvas. ¿O estamos bien por el momento? Sí, por el momento bien, Lili. Estamos bien. Vale. Después vamos a hacer ahí un juego. 3. 4. ¿Cuál es esta curva? Curva de distribución bimodal. ¿Y cuál es esta curva? Esta curva se utiliza cuando se tienen dos modas. Es decir, los datos que se repiten mayor número de veces. Por lo tanto, la curva de frecuencia ahora va a tener dos picos. ¿Y por qué es bimodal? Y hacemos un como repaso. Acuérdense que es parte de las medidas de tendencia central, que es la media aritmética, la mediana y la moda. Y la moda es el número que se repite más veces. Te permite cuando se tienen dos modas o se repiten mayormente los números. Y más o menos, a la hora que nosotros grafiquemos el histograma, si nos queda algo así, que nosotros podemos ver que hay como dos picos, podemos decir que esta curva de distribución es bimodal. O si más o menos nos va quedando así el gráfico, ya podemos decir que ese gráfico representa una curva bimodal, porque tenemos dos picos bien pronunciados a la hora de graficar nuestro histograma. Entonces, es un poquito la cuarta. Vamos a la quinta. Curva de distribución en forma de U. Esta curva se da cuando se tienen dos máximos en los extremos y los mínimos tienden al centro. ¿Qué quiere decir? Me vaya a quedar algo así. Que los máximos, ojo, tienen que ser siempre en los extremos. Si hay uno aquí, por ejemplo esta, la bimodal, si me hubiera quedado por aquí el otro pico, mire, es en forma de U. No, como no está en los extremos, es bimodal. ¿Cuál es la característica de esta? Es que está en ambos extremos. Y lo mismo, son dos picos. Pero los dos picos que tengo ahí en el histograma, para que sea en forma de U, tienen que estar en los extremos. Muchos tienden a confundirla con esta, porque vaya, aquí hay dos picos y aquí la hacen la U. Pero no, si se fijan, estos picos no están en los extremos. Entonces esta es en forma de U. Tengo otra curva. Y hoy es la curva multimodal. Y ahora me quedaría así. Cuando se tienen más de dos máximos. Si me llega a quedar al histograma algo así. Si se fijan, tienen más
de 2 máximos. Con 3 máximos o con 3 picos ya es una multimodal. Si no existiera este, por ejemplo, quiero ver si lo puedo hacer. Si solo fuera así, fuera una curva bimodal, porque solo hay 2 picos. ¿Qué pasaría hoy si solo fuera así? Quiero ver. Asumamos que solo fuera así. Esta es también bimodal. ¿Por qué? Porque tiene 2 picos. Pero alguno me puede decir, mire, Lick, pero si yo hago aquí, es una U. Y sí, tiene razón. Aquí me puede salir en forma de U. Pero ¿qué sucede? Este pico no está en el extremo. Y la característica para que sea en forma de U es que ambos picos deberían de estar en los extremos. No sé si se comprende eso o tienen alguna pregunta. No, Lick, se ¿No? comprende. Vale. Espera que así borre el cuadrito. Siguiente curva. Ya la perdí. Hoy es curva de distribución en forma de J. ¿Cuál es esta curva? Esta curva se da cuando se tienen los máximos en el extremo derecho y los mínimos tienden a la izquierda. Y si se fijan, más o menos, nos va asemejando como una J. Pero ojo, los máximos están en el extremo derecho. Y después ya vamos haciendo los mínimos hacia la izquierda. Y la última curva que tenemos es la inversa de esta. Me dice que es una curva de distribución en forma de J invertida. ¿Qué quiere decir? Se da cuando los máximos de los extremos se dan a la izquierda y tienden hacia la derecha, que es algo así. El máximo está aquí y va a tender hacia la derecha. Cuando nosotros graficamos, entonces, nuestro gráfico tiene que tener alguna de estas 8 figuras. A la hora que hagamos un gráfico, tiene que tener alguna de estas 8 figuras. Entonces nosotros ahí ya podemos decir que tenemos alguna curva de distribución simétrica, asimétrica positiva, que es bimodal, que es, ¿cómo se llama? Multimodal, etcétera. Quizás me voy a ir, quiero ver, a la de forma de J. Y esta, la invertida. ¿Se acuerdan que en las primeras clases yo les pregunté cuáles eran los colores favoritos, creo? Sí. Y 3 me dijeron, imaginémonos esto fuera, 3 me dijeron que era el morado.
Alguien me dijo que era fucsia. Creo que alguien me dijo que negro y el otro no me acuerdo. Ah, verde, no sé qué, me acuerdo. Si yo coloco primero aquí el morado, ¿cómo hubiera salir? El valor mayor era aquí, que eran 3, creo. Después pusiera el fucsia, el negro, entonces me hubiera quedado algo así la curvita. Esa misma curva, si yo lo hubiera puesto al revés, primero hubiera puesto el negro, el verde, alguien me dijo negro, verde, fucsia, y de último hubiera dejado a los que me dijeron que morado, me hubiera quedado la curvita, algo así. Entonces, más o menos se acuerdan de esa clase, ¿verdad? Sí, Entonces, licenciado. Sí, ajá, entonces, dependiendo cómo yo la coloque, así puede surgir cualquiera de estas formas. Entonces, ahorita que hemos visto ya todas esas formas, no sé si tienen alguna pregunta. quizás solo como aclarar, la forma le tomaría, depende cómo yo coloque los datos, así tomaría la forma la curva. Sí, Ah, okay. pero ya vamos a Y la hacer un... forma de colocar sería como lo que yo quiero prácticamente demostrar, así como veíamos el ejemplo de las ventas, si yo quería ver que las ventas van a la alza, las iba a poner de menor a mayor, entonces así me saldría la curva. Algo así. Si eso fuera, si fueran gráficos de variables cualitativas, que son los gráficos de barra y todo eso, es así como usted dice, que yo puedo elegir dónde las pongo. Pero si fuera los gráficos de variables cuantitativas, estos que llevan un intervalo, acuérdense que yo no puedo elegir a dónde los pongo, porque ya el intervalo me da dependiendo cómo estén ordenados los datos. Ah, okay. O sea, sí, cuando es variable cualitativa, los colores, para que se los pregunté a ustedes, sí yo puedo decidir más o menos cómo ponerlo. Creo que también les pregunté estado civil, ¿verdad? Casados, solteros y todo. Y todos me salieron solteros, solo Fátima creo que me dijo viuda. Ah, no, divorciada. Pero, eh, entonces ahí yo los puedo ubicar a mi conveniencia. Digamos cuando les dije los estados civiles, los colores, quiero ver, pero en una curva de distribución de frecuencias, como hemos venido haciéndola, que hicimos, quiero ver si me acuerdo, tenemos los datos, los ordenamos, sacamos la clase, el intervalo de clase, el rango, etcétera, etcétera. Si se fija ahí, los valores los va colocando los datos. Ahí no puedo decidir yo si los coloco al principio o al final, porque son variables cuantitativas. Mírenle que cuando es cuantitativo y cuando es cualitativo, me pueden preguntar. Cuantitativo, si quieren, se lo pueden un poquito como grabar, es cuando tenemos un intervalo. En la tablita de frecuencia hay un intervalo. Y cualitativo es cuando hay características. Cuantitativo, del 5 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30. Cuantitativo, hay un intervalo. Cualitativo, ¿cómo se llama? Los colores, blanco, negro, azul, morado. El estado civil, soltera, ¿cómo me dijeron? Divorciada, viuda, casada. Capaz yo le hubiera preguntado, ¿cuántos hijos? Porque me hubiera dicho, 2, 3, 1, ninguno, y etcétera, etcétera. Eso sí yo los puedo colocar, pero los que son el intervalo, pues a la hora de ordenarlo y de ir poniendo o de ir haciendo la tablita, pues el mismo intervalo me va dando
¿cómo se llama? La pauta de cómo me van quedando los números. Y no sé si tienen alguna otra pregunta, aparte de la de Stephanie. Ninguna. ¿Qué les pasa hoy? Vale, quiero ver, pueden ver ahorita Excel. Silly. Vale, ahorita como Stephanie es la que me ha, me ha preguntado a ella, le voy a preguntar yo primero. Y después a Leslie porque me contestó. Imagínense, Stephanie, ¿cómo cree que me quedaría? Esta es la de intervalos. O cómo yo pudiera asignar la frecuencia para que me diera una curva de distribución en forma de U. Te dígame, ¿qué números cree que le voy a poner aquí? O vaya, voy a hacer yo el primero para que ustedes miren cuál va a ser como la dinámica que quiero que hagamos. Quiero ahorita una curva de distribución en forma de U. ¿Y cuál me dice que va a ser? Al principio yo voy a poner los números mayores al inicio y al final. ¿Sí? Al inicio y al final. Los que estén aquí no me interesa mucho. Entonces, yo voy a hacer, miremos si es cierto, si me queda en forma de U. Voy por acá. Más o menos. Sí me queda en forma de U. Entonces, le voy a poner una fácil porque usted va a ser la que va a romper el hielo. Hoy si yo quisiera hacer una en forma de J, por decirle. Si es una de J, tendría. Te dígame qué ¿Hola? números pongo aquí. En el extremo derecho, No, el 12. aquí 12, ajá, aquí. Está bien, pero ay, Ahí está, ya ve, ahí ya la desperté. el otro 2 se puede mover, digamos, el otro 2 hacia la par para que los mínimos tiendan hacia la izquierda. Entonces, aquí pongo 12 y hoy aquí que siempre 2. Sí, está bien, que se mantengan ese número bajito. Vale. ¿Y qué más? Solo que quiero quitar el de, vaya, en el extremo derecho tiene que estar el máximo, porque si quiere una J, entonces el otro 12 a la par del otro 12, del primero de arriba. O sea, Entonces este ahí de en ese arriba 12, lo quiere aquí. Así. no, no. Ah, sí, 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 sí. Y el último, quitarlo. El primero que sea un número más chiquito, que sea como un 5. No, Ese 12 5, que le está vamos a poner 5. Te quedaría algo así. más. Entonces, veamos si es cierto. Que dice Stefan. Teoría. A la aquí. Y me quedaría como por aquí, ve. ¿Vea? Entonces sí me queda, más o menos, como en forma de J. Entonces, si se fija, ¿de qué va a depender esto? De cómo me vaya quedando a mí aquí la frecuencia. ¿Y cómo coloco la frecuencia? Pues ustedes ya saben cómo la vamos colocando. Digamos esta forma de J. Hoy quiero ver. Leslie. Dígame usted una. Ya le hice una forma de J. ¿Cómo me quedaría si yo la quisiera así? Bimodal. ¿Cómo cree usted que tengo que poner los números?
Yo los ordenaría por, primero sería el menor, Usted que es el dígame, 2, ¿verdad? no sé. El 2, Yo lo que usted me diga voy a poner. 2, de ahí pondría el 3, 3, el 4, 4, 5, 5. y de ahí dejaría los 12. Así. Así me quedó la figura. Entonces, si se fija, usted me ha hecho otro ordenamiento, pero me hizo, si yo paso la ilustración, ¿cómo me queda? Un poquito Como J. como J, así como me la hizo Stephanie. ¿Y cómo necesito que me quede? Bimodal. Bimodal. Entonces, nuevamente, ¿cómo me quedaría? Dígame otra vez aquí los números. Hola, no le escucho. Dígame. Hola, Leslie. ¿Cómo me quedaría? Bimodal. ¿Cómo va a quedar? Acuérdese de esta forma. Más o menos así me tiene que quedar la forma. O alguno que le quiera ayudar ahí a Leslie, ¿cómo le quedaría una curva bimodal? Bueno, Si gusta, le puedo ayudar. no sé, ahorita quiero ver. Fátima me levantó la mano. Dígame, Fátima. Buenas noches. Buenas noches. Quiero ver, podría quedar si es bimodal. Quiero ver, tendría que Es algo comenzar así, ¿ve? sí, tendría que Ajá, comenzar desde abajo. Entendería, tiene dos picos. ajá. Entonces, quiero ver, 20, 30, Cuele, creo que lo espéreme. Lo que me mantendría diga voy a ahí. poner 20, 30. Ajá. No, no, o sea, no, perdón, o sea, eso los mantendría igual como estaban, perdón. Cuele, No, espéreme. no me Que ubiqué no, la, no sé. no Ajá. ubiqué la frecuencia, perdón. Vaya, quiero ver 20, 30, porque aquí tengo que subir, entonces en 35 quizás subiría 8. Quiero ver 8. si me logra subir. Ajá, ahí voy subiendo. 40, no, tendría que modificar porque son menos datos, va. Ujú. Quiero ver. Quizás entonces el 35 no lo pondría en 8, lo pondría en 6. El 40 sería quizás, va a quedar pequeña porque son pocos datos, entonces el 40 lo subiría a, quiero ver, 40 está en 6, lo subiría a 8. Ay, no, no me va a salir. El 50 lo tendría que bajar, ahí quizás un poco más de 12, quizás ¿Cuánto? Usted como dígame. 8, otra vez. No, más todavía. 3. ¿Cuánto? 3. Ujú. Ajá, pero es que no me alcanzaría. Tengo que reducir más frecuencia en todos. Ah, no, perdón, aquí Porque no, son no dos. importa aquí el número. No se O sea, case con el 40. perdón, es que sí. Ajá, Ajá, es que lo que pasa es que como son dos picos, ¿verdad? Porque es sí, bimodal. ajá, no se case Ajá, con el 40, ponga cualquier ajá. número y no. Ay, puya. Lo que me Entonces interesa déjame ahorita es que me salga el la figura. grafiquito, cabal. Ajá, que salga la figura de las dos puntas. Ah, la puchica.
Pero es que son pocos intervalos. Creo que no me da para eso. Ah, Sí, pero falta el 60. El 60 no tiene nada, ¿cierto? no, no, pero solo con estos. Con esto, ay Ujú. Dios, puedo modificar. Y sin el 20 también va, o Sí, sea, sin el del 60 y el 20. 25 para el Al 55. 55, correcto. Ay Dios, entonces dejo 25 con frecuencia 1, Ujú. el 30. Ay, que no sé cómo voy a quedar si subo el 30 hasta el 8. 8 le pongo el 30. Sí, el 38. Aquí voy a volver a bajar en el 35. Puedo volver a bajar a 4. Ajá. Y luego, ajá, el 45 lo dejo igual y vuelvo a bajar. Ah, no, pero me quedan otros dos restantes. Ay, Dios. Vale, si se fija, es como aquí. Lo que me interesa son dos picos, nada más. Ah, bueno. Pero entonces, entonces bajo el 45. Ajá. Bajo el 45, quiero ver, a 2 igual, perdón, el 35 también lo voy a bajar hasta 2. Y el 50 y el 55 lo puedo dejar en 0. Que digamos, Podría ser eso. O sea, tengo dos picos, creo yo. digamos, Puedo le ser. quedaría algo así, digamos, fácil. Entonces, miremos, quedaría. Si se fija más o menos, es como por aquí, ¿ve? ¿Cómo me queda la aguja? Iba a decir, la curva, así, bimodal. Aquí me quedó a mí aquí así. Pero no importa cómo esté la distribución. Lo que me interesa es que hayan dos picos. Estamos. Hoy vamos a hacer otra. Quiero ver. Bimodal. Forma de U la hice yo. Vámonos para arriba. Hoy aquí. Vaya, la asimétrica negativa. No sé ahí quién la quería hacer. Vaya, hoy ustedes ofrezcan. Asimétrica negativa. Yo. Vaya, va Fidel, espérenme. Entonces nos tendría que quedar. Espérenme. Ujú, Asimétrica negativa tiende hasta aquí, ve un poquito. ujú. Vaya, entonces, igual. Usted dígame los números. 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 10, 10, 12, 12. 1. Miremos cómo nos queda. No les complemento de ilustración. Y se fijan, vamos aquí. Y fijen cómo nos quedó la simétrica. Fíjate, tirándola a la derecha. Vemos cómo nos queda según la teoría. Un poquito tirándole a la derecha. Entonces, un poquito eso es lo que tenemos que ir haciendo o lo que tenemos que desarrollar. Con más o menos me van a quedar la frecuencia, yo ya tengo el dibujito. Ah, vamos a decir, esta es de asimétrica negativa, esta es asimétrica positiva, etcétera. Veamos a alguien más de los que no ha participado. Hoy quiero esta, la multimodal, que me tienen que salir más piquitos. ¿Quién lo quisiera hacer? No hace falta, quiero ver. Everson, Evi, Leslie, Jonathan. Yoli, Dígame, Leslie. Hoy vamos a hacer
Voy a poner la teoría, la multimodal. Me tiene que quedar algo así. Dígame los números ahora usted. Sí, lo que pasó ayer, fíjese que me sacó del Classroom de Eso una vez pasa. porque Silly, Va, no es que no quería contestarle. bueno, dígame. Sería el 4, 4, luego pondría el 1, el 9, el 1 y el 10. después me faltan otros dos números. Pero, ¿podría corregirle? Sí, dele. Sí, me equivoco. Vaya, pues elimine todo, Lee. Ajá, va, dígame. Voy para arriba otra vez. Vaya, pondría de primero el 2, 2, el 8, sí, 8, el 4, 4, el 5, ¿Mm? el 2, 2 o 12. 12, 12, ajá, y 10, sin 12. Ujú. el 4, ¿Mm? Y el último, el 13. fíjense cómo le ha quedado un poquito a Leslie. Tiene ella tres picos. ¿Cómo me quedaría? Aquí, baja, sube, baja, sube y digamos que aquí baja. Entonces me queda así, con tres picos. Entonces, está bien, pero les voy a dar como tips. Tenemos que fijarnos nosotros cómo es la figura para hacerlo como un poquito más rápido y más fácil. Multimodal, como lo dijo Leslie. ¿Qué me dice? Ah, ve, son tres picos. Ah, vaya, son tres picos, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner todo uno. Voy a poner tres picos. Ah, vaya, entonces, aquí voy a poner el 2, como es un pico, aquí voy a poner 15. Un 2, un 3, como aquí otro pico voy a poner 20, un 1 y aquí es otro pico voy a poner 12. ¿Y se fijan? Ya salieron tres picos. Pero ¿cómo me puedo orientar yo? Son tres picos. Multimodal. Veámoslo cómo lo hago aquí. Ah, hoy la quiero bimodal. Solo son dos picos. Ah, pues aquí voy a poner 4. ¿Ve? Solo son dos picos. Forma de U, que es la que yo hice. Ah, los picos son a la orilla. Entonces pongo aquí 15. Aquí lo bajo a 4, a lo que ustedes quieran. 5. Yo traigo otro pico a la derecha. Forma de U. No es que necesariamente tiene que quedar una U perfecta. Puede ser. Puede ser. Para acá y de aquí para acá. Sí, pero no puede ser una U perfecta, sino que
Si fuera perfecta, aquí le podría hacer un 18. Pero no siempre nos da así el resultado. Póngale 18, voy aquí a 12. O a 14. ¿Sí? Entonces, nosotros a la hora que llenemos la frecuencia, o que nos salga algo así, ya vamos a empezar a tener como la inferencia. Ah, los dos picos están al final. Ah, es en forma de U. No, hay 3 picos. Ah, pues no, es que no sé qué dice. Es de este lado. ¿Ok? Entonces, ahí es donde lo podemos hacer un poquito más fácil. No es tanto que nos estemos como complicando. Yo creo que algo así fue que lo hizo Fidelia. Yo sentí que lo hizo. Aquí voy a ir subiendo, subiendo, subiendo. Aquí está el grandote y después lo bajo, dijo ella. ¿Por qué? Porque ella se enfocó no tanto en los números, sino que me vaya saliendo la figura. Y creo que algo así lo hizo. Y si no lo hizo así, pues esa fue como la percepción que yo obtuve. Sí, Sí, más o menos así, Fidel. No, sí, Vicky, sí, hola. sí, así ¿Ah? fue. Sí, así fue. Entonces ahorita con Leslie o de repente Stephanie, que también no halló, o Fátima, a veces no es que tenemos que rebuscarnos tanto en los números, sino que es como que nos vaya saliendo la figura. E inclusive este archivito de Excel, ahí también se los voy a compartir para que ustedes vean cómo nos salen las figuras. Aquí tenía otra, digamos en forma de J invertida, no la puse. Estas son las con las que yo grafiqué, digamos asimétrica positiva, si yo lo pusiera así. No, esa era simétrica. Si se fijan, es parecido que en la teoría es esta. Y que es simétrica, que casi que el punto más alto está en el centro y tiende los menores hacia ambos lados. Entonces, no sé, uy, me pasé de clase, no sé si hoy con esto y con el ejercicio, con este que hemos hecho, tienen alguna pregunta. O ya nos va quedando más claro, o seguimos haciendo un par de ejercicios de estos. No sé, ¿estamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí. Vaya, entonces, justo, no sé quién me puso algo en el correo, no, todo bien, dice. Entonces, justo hasta este tema, curvas de frecuencia, es lo que nos viene en el parcial el sábado. ¿Qué nos saldría? Histograma, polígono de frecuencia, las ojivas y curvas de frecuencia, que en esto. Y si vemos un poquito cómo poder hacer, pero que estamos en el histograma. ¿En qué nos tenemos que fijar en el histograma? Que a la hora de graficar, acuérdense, límites reales inferiores y el último límite real superior. Polígono de frecuencia. ¿Qué utilizamos? Ahí utilizamos el punto medio.
Y hay dos formas de graficar el polígono de frecuencia. Cuando ya tenemos un histograma, que colocamos el punto medio arriba de cada rectángulo, o cuando no tenemos el histograma. Y en el otro, las ojivas, ¿de acuerdo? Está la ojiva mayor que, la ojiva menor que, y cuando en un mismo gráfico se piden ambas ojivas, que nos queda así como una X, digamos, como una X así de carta. Y este último tema de las curvas de frecuencia. Si se fijan, esta de las curvas de frecuencia no es nada complicado, solo que tenemos como que saber con qué números poner en la tablita de Excel o aquí en la tablita de curvas de frecuencia para que el gráfico más o menos nos vaya saliendo dependiendo la curva que se les pida ¿cómo se llama? Representar. Entonces, esto sería un poquito ya para el parcial del sábado, que se los programaría después de la clase. Y para que me lo entreguen el domingo. ¿Sí? Entonces, se fijan un poquito ya, esto es lo que nos empezaría como a salir. Preguntas, dudas. Licenciado, Comentarios. Ajá. Dígame. ¿tendríamos hasta el domingo hasta qué horas? No, a la medianoche usted. Y hasta el lunes no podría dejar, es que fíjese que yo estaría ocupada el día domingo. No, hombre, va a ir a celebrar las elecciones. No, usted. Sí, voy a estar en eso. Ya vamos a ver. Ahí, miren ahí las indicaciones. Ahorita eso he pensado. Vaya, está bien. O si no, el mismo sábado, ya ve, para que salga de un solo del problema el sábado. Entonces, estamos claros que hasta ahí nos entraría para el parcial del, ¿cómo se llama? El parcial del sábado. Bueno, entonces, De acuerdo. sí, de acuerdo, Estefan, usted va a hablar. Ahí vi que No, que estaba bien, de acuerdo. vaya. Solamente. Ahí que me iba a decir algo, pero ahí se quedó con las ganas. Entonces, lo que empecemos a ver ahora y el sábado sería ya para la actividad 2. ¿Y con qué vamos a empezar ya para la actividad 2? Obviamente, y quizá vamos a empezar a ver aquí un poquito la teoría con los gráficos de variables cualitativas. ¿Y cuáles son los gráficos de variables cualitativas? Todos aquellos que a ustedes más les gustan. Gráfico de barra, gráfico pastel, pictograma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado. Entonces, empezamos a... Solo me confirman si pueden ver Word.
Sí se observa. ¿Ya? Vale. Entonces, a partir de ahorita del gráfico de barra, esto ya nos saldrá ya para la actividad 2. ¿Por qué le digo? Para que no vayan a estudiar esto. Entonces vamos a ver si vemos un poquito la teoría. No sé si vamos a ver solo este tipo de gráfico este día. Entonces, ¿qué me dice el gráfico de barra? Me voy a quitar para que no me miren ahí despeinado. Ahí está. Que este tipo de gráfico está constituido por un conjunto de rectángulos separado por distancias iguales. Y estos rectángulos representan categorías o variables que hacemos del fenómeno de estudio. Este tipo de gráfico se utiliza para representar datos cualitativos y cuantitativos con variables discretas. En el eje horizontal o en el eje de las X se representan los datos ordenados en clase y en el eje vertical se representa las frecuencias absolutas, relativas o porcentuales. Aún cuando no hay reglas establecidas para construir un gráfico de barras, son útiles ciertas consideraciones. Y estas son las que tenemos que tener. Literal A. Las barras no deben ser ni excesivamente cortas, ni anchas, ni demasiado largas, ni angostas. Solo permíteme, voy a presentar, voy a dejar de presentar para poder presentarles al mismo tiempo Excel. Solo me confirman que pueden ver otra vez Word. ¿Sí? Sí. Ok. Te dice que no deben de ser ni excesivamente cortas, ni anchas, ni largas, ni angostas. Número 2. Las barras deben de tener el mismo ancho. Y cada altura de cada barra va a ser proporcional al dato que la representa. Entre barra y barra deberá dejarse un espacio que no sea menor, aproximadamente que la mitad del ancho de una barra, ni mayor que el ancho de la misma. Deberá tenerse muy en cuenta la escala utilizada. ¿Qué quiere decir estos 4 puntos que hemos visto? Un poco esto. Le voy a poner el ejemplo. Que cada barra de estas ABC tienen que ser del mismo ancho. Tenemos que dejar un espacio y que no tienen que ser ni tan delgaditas como lo habíamos visto anteriormente para poder hacerlas, ni deberían de ser tampoco, dice la teoría, así tan ancha. ¿Qué pasa si yo represento así? Voy a hacer esta otra así chiquitita. Vamos a exagerar el 5. Si yo exagero así, no es proporcional a lo que yo estoy generando. Entonces, ¿qué sucede? Si no es proporcional, yo a simple vista, como esta es una mayor área, yo creería que este es el número mayor. ¿Sí? Pero eso nos dice que tenemos que tener un poquito de cuidado. ¿Qué más nos dice? Acuérdense que tenemos que dejar un espacio. Si dejamos todo esto junto, digamos algo así,
Voy a eliminar este y voy a eliminar este. Es como que si estuviéramos haciendo un histograma. ¿Okay? La característica del histograma a un gráfico de barra es que el histograma está todas las barritas juntas porque tienen secuencias, como ustedes han dicho, o están todas las barritas separadas porque son variables cualitativas. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito lo que nos dice dónde está la teoría. Eso es lo que nos dice. Hagamos el primer ejemplo. Realizar un gráfico de barra de frecuencias absolutas sobre la matrícula de los estudiantes de bachillerato técnico en estas especialidades. ¿Qué ves? Tengo las especialidades, tengo la matrícula de estudiantes, entonces tengo que hacer un grafiquito de barras. ¿Con qué? Con frecuencias absolutas. ¿Qué son las frecuencias absolutas? Son estas. Es el número tal cual me aparece en una tabla de frecuencias. ¿Es mí? ¿Qué tengo que hacer? Prácticamente esto que está aquí. Graficarlo. Y ojo, ¿cómo queda? Bachillerato técnico contador. A ver si lo pueden ver. Me va a quedar 5023. Secretariado 3080. 732 y 423. Pero ojo con esto, y esta nota es importante. Nosotros tenemos que, el gráfico tiene que llevar un título y tenemos que nombrar los ejes. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando interpretamos? ¿Y qué era lo de interpretar? Para el examen creo que eran boletos de Disneylandia o boletos aéreos. Entonces ustedes me decían, el 8% de los boletos aéreos, etc. Entonces, lo mismo sucede con el gráfico de barra. Usted tiene que ponerle título. ¿Y cuál es el título? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Matrícula de estudiantes. No solo le vaya a poner gráfico de barra. Ah, ese es el título. No, es la matrícula de estudiantes. Y como son variables cualitativas, en los que yo les mencionaba. Así como el contador lo pude haber puesto primero, lo pude haber puesto en medio. No importa cómo yo lo coloque. Aquí yo lo quise colocar de mayor a menor. ¿Sí? Pero a la hora de variables cualitativas, yo tengo la opción de colocarlo como yo quiera. ¿Qué más me dice? Otra variación de los gráficos de barra es que estos se pueden realizar cambiando el nombre y asignando a los ejes. Es decir, en vez de hacerlos verticales, los puedo hacer horizontales. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy en el eje de las X voy a colocar la frecuencia y en el eje de la Y voy a colocar las características o cualidades. Y algo importante, quizás quiero verlo, voy a hacer más grande. Mucho más grande. Y por eso lo he puesto aquí. A la hora de graficar, tienen que tener 3 características estos gráficos. Y ojo, porque esto sí es evaluado, lo que le voy a decir ahorita. No es que solo me hagan el gráfico de barra.
La primera característica es que tiene que tener título. Si no le pone título, pues va a tener un porcentaje menos. La otra característica que le tiene que colocar nombre a los ejes. Y la última, no solo los coloque así en colores. Y tiene usted dos opciones para poner los nombres y que yo sepa que es ahí. O se los pone aquí, abajito, para yo saber, está esta columnita, este es del bachillerato contador. O los puede poner aparte. Entonces yo también ya sé, la columnita azul es la del bachillerato contador. La columnita ocre es el secretariado, esto y esto. Entonces, si usted no le quiere colocar el nombre aquí, se los puede colocar aquí aparte, identificándolos por colores, o por rayas, o sombreados, etcétera, etcétera. Pero ojo con eso, que eso lo tenemos que dejar así como que bien establecido. Lo mismo con esto. Si se fijan aquí, ya no se los coloqué a cada uno. Vamos a hacer más grande. Ya no se los coloqué a cada uno. Entonces, ¿qué hice? Miren, como no me cabía y se va a ver bien desordenado, pues el ocre es el secretariado. Entonces, así es como yo tengo que poderlo representar el gráfico de barra. ¿Y por qué les hago esa mención? Porque el gráfico de barra casi el que todos ocupamos y el que estamos ya más acostumbrados a realizar. Pero, y no me van a dejar mentir porque creería que la mayoría lo ha hecho. A la hora de hacer el gráfico de barra, solo hacen el gráfico, pero no le ponemos título. O sea, hacen el grafiquito, pero lo dejan así. No le ponemos el título. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Esto es lo primero. ¿Qué sucede? Aquí tenemos, ¿verdad? Bachillerato, lo que acabamos de hacer. Lo vamos a explicar un poquito. Esta tablita es la misma que estamos haciendo aquí. Pero, ¿cómo la vamos a hacer? O lo puedo hacer así, por decirles algo, y ponerle los números 5023, 3600, 700, 400. O otra forma de representarlo, y si se fijan aquí le he puesto los nombres. Aquí es matrícula de estudiantes y aquí es el bachillerato técnico. En porcentaje. ¿Y cómo sacamos el porcentaje? Acordémonos cómo lo hicimos en las tablitas. ¿Cómo sacamos la frecuencia porcentual en aquellas 7 columnas que habíamos hecho? Número de estudiantes entre el total por 100. O frecuencia entre total de datos por 100. Miremos si es cierto. La frecuencia, 5023, entre el total de datos, que es 9858. Digamos aquí. Miremos cómo nos queda. Frecuencia entre el total de datos, ¿verdad? 0.5095. Y a esto yo lo multiplico por 100, me va a quedar esto por 100, 50.95,
50.95%, que es lo que me da aquí. Entonces, los gráficos de barra, yo lo puedo representar o como frecuencia absoluta, que es esta, o como frecuencia porcentual, que es esta. ¿Sí? Mírenle cómo lo hizo. Hagamos este, el 732. 732, entre el número total de datos, me da esto. Y lo hago por 100, 7.43%. Entonces, ojo, vean, se les puede pedir con frecuencia absoluta o con frecuencia porcentual. ¿Cómo más lo puedo hacer? De esta forma. Aquí tengo siempre la frecuencia absoluta y la frecuencia porcentual. Pero es lo que yo les decía. Cuando tengo en un solo color, yo se los puedo colocar aquí. Pero digamos, a mí no me dio la gana de colocarlos aquí. ¿Qué hago entonces? Los identifico por color. Yo sé que el celeste es contador, el verde secretariado, el moradito mecánica y el rojo electrónica. ¿Ok? Entonces, esas son las formas que los tengo que representar, pero siempre y cuando tiene que tener título, ojo, tiene que tener título, y tenemos que nombrar los ejes. ¿Por qué les digo esto? Porque esto lo he evaluado. Porque yo sé que gráficos de barra todos podemos hacer. Pero a muchos se nos olvida poner título y nombrar los ejes. Entonces, con esta primera explicación de los gráficos de barra y cómo sacamos el porcentaje o las frecuencias absolutas, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? No hay preguntas. Va, estamos. ¿Qué otra tenemos? Quiero ver, aquí, ¿dónde está? Aquí es. Las variables ordinales, que es el ejemplo que les había colocado. Uy, pero no sé qué le pasó. Aquí está. Pueden ver el Excel ahorita de las ventas. Sí se puede ver. Sí, se puede ver, Lee. Es que a mí me salió aquí un error. ¿Qué sucede? Lo que yo les había explicado. Las variables ordinales, yo las puedo colocar en el orden que yo desee. La sugerencia es que siempre es de menor a mayor o en el orden lógico, de enero a julio, o las puedo poner de julio a enero. ¿Sí? Ahí depende de cómo yo lo quiero representar. Si digamos, quiero ver, no me acuerdo, no sé si Stephanie o Suneiby trabajan, creo que en algo de banco. Si yo quiero presentar las ventas y yo, no sé, quiero que queden mal ellas dos, yo a mi jefe las ventas se las presento así. Entonces, la primera impresión, como les comentaba, es que hay una disminución en ventas. ¿Por qué? Porque pocos vemos el cuadrito, nos enfocamos en esto. Y es válido, son datos válidos. Lo que sí yo no puedo hacer con variables ordinales, que llevan un orden, aquí es un orden descendente, aquí es un orden ascendente, es hacer esto. De repente puse marzo, después enero, después julio, después el que me iba cayendo. O el mes que ya fuera cuadrando, voy a ir graficando. No, vea, porque esto está malo, ¿por qué? Porque no es un orden lógico. O es como que yo les diga, vaya, miren, entonces,
en marzo, en enero, en julio. Como yo lo he puesto en tercer mes, entonces en julio vamos a hacer la Semana Santa. No, vea. ¿Por qué? Todo ya lleva un orden establecido. O miren, aquí en febrero vamos a celebrar el Día de la Madre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ajá. Entonces, eso sí no lo puedo hacer. Cuando son variables ordinales. Solo lo que puedo hacer es en orden descendente o en orden ascendente. Y el último, cuando son variables nominales. ¿Qué es lo que nosotros habíamos visto? Esto me dijeron que les gustaba el azul, el amarillo, el negro, blanco, rosado, celeste y verde. Entonces, aquí es independiente si yo lo pongo de esta forma o lo pongo de esta forma. ¿Por qué? Porque usted no me puede decir, mire, que el azul es más importante que el amarillo. No. O el amarillo es más importante que el verde. En las variables nominales, así como los colores, yo los puedo colocar de la forma que a mí mejor me parezca. Lo mismo que en lo que vimos, y lo voy a poner aquí, de los estados civiles. Miren, en teoría debería ser así, vea, soltero, casado, vea, casado, pongámosle, hoy ya, ya existe este estado, acompañado, divorciado, viudo, vea. Digamos que así son, vea. Sí, vea, uno está soltero, se casa, o de soltero se pasa acompañado, se divorcia, digamos así. Así como yo lo puedo poner en el orden cronológico, también yo lo puedo colocar. Primero quiero poner a los casados, después al acompañado, al divorciado, al viudo. O se me ocurre, no, yo lo voy a poner por orden alfabético. Primero el acompañado, después el casado, después el divorciado, el soltero y el viudo. Entonces, cuando son variables nominales, no importa el orden. Cosa que no es así con las variables ordinales, que aquí sí me importa el orden. Es como que yo les diga, vaya, entonces tenemos clase mañana. Que van a decir, no, Lick, pero es hasta el sábado. Sí, pero yo mañana las quiero dar viernes. Entonces, no, ahí sí me importa el orden, que es un poquito este ejemplo. Entonces, con este tipo de variables, perdón, con ese tipo de gráficos, de barra, que es lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Sí, no, no, sí. Vale, entonces, Ahorita sí que siento así un silencio bien raro, siento que yo solito estoy hablando aquí con el compu. Todo está claro. Vale, entonces, nos vamos a quedar hoy hasta aquí, hasta el gráfico de barras, porque el gráfico, el que voy a explicar el sábado, que es el circular o el de pastel, si no me alcanza solo media hora para explicárselos. Entonces debería de explicárselo un poquito más a detalle. Pero solo quiero hacer como esa aclaración. Para el parcial nos quedaría para hasta las variables, como les dije, cuantitativas, que son todo lo que ya vimos,
Y justo a partir de las variables cualitativas que empezamos con el gráfico de barra, eso nos saldría ya para la segunda actividad. Que la segunda actividad creería que se las estaría dejando el jueves de la otra semana. Pero ahí vamos a ir viendo. No sé, pues si no tienen ninguna duda, pues nos quedaríamos hasta aquí en la clase. No hay pregunta. De acuerdo, Liz. Vale. Entonces nos vemos El sábado a las el 2. sábado a las 2. Y el sábado es de 2 a ¿cuánto? De 2 a 4. A Hay 4 y tipo media. 5 les subo el examen y ya vamos a ver cuándo lo dejamos. Cualquier cosa, igual ahí tienen ya mi número, mi correo para que me puedan escribir. Entonces, si no hay ninguna duda, pues nos quedamos hasta aquí y nos vemos el sábado. De acuerdo, Liz. Feliz noche. Ok, buenas noches a todos. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Ok, buenas noches. Buenas noches. Lick, buenas noches. Lick, yo le quería preguntar algo. Sí, Jonathan, ya vi su correo, ahí le voy a responder. Ah, sí, es que como hasta hoy me pude inscribir. Ok, sí, pero ahí en su correo le respondo. Vaya, gracias, Lick. Pase buenas noches. Ok, buenas noches.